La mayoría de los jugadores quiere estar en la red porque es donde más puntos ganamos y realmente muchos jugadores, sobre todo si vienes del tenis, te vas a encontrar más cómodo cerquita de la red atacando. Sin embargo, hay 3 errores que se cometen cuando jugamos al pádel y estamos en la red que tienen que ver con la distancia y que tienen que ver con el concepto de atacar y defender. Quédate hasta el final porque hoy vamos a hablar de esos 3 errores y de cómo solucionarlos. Hola a todos padeleros y bienvenidos a un nuevo tutorial técnico-táctico, más bien te diría táctico-técnico, porque vamos a empezar desde la parte táctica, posicionamiento y distancias a la red para explicar algunos de los motivos por los que se cometen errores o no se saca partido de nuestro juego simplemente porque no sabemos elegir la distancia a la que debemos colocarnos en función a la pelota. Fijaos que me estoy colocando en el lado derecho de la pista porque no son pocos los mensajes que recibo de Manu, siempre estás en el lado izquierdo. Bueno, me coloco en el lado izquierdo porque el izquierdo me cubre tanto jugadores diestros como jugadores zurdos que suelen jugar aquí, pero hoy vamos a dedicarnos un poco de tiempo también a los diestros. El concepto igualmente es exactamente igual para jugadores de drive o jugadores de revés, es lo mismo. El primero de los errores es la distancia a la red. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a tratar de atacar ahora estando más cerca de lo que me corresponde. Vamos allá. Sé que es exagerado, ¿vale? Sé que es exagerado, pero fijaos que un error que cometemos en ocasiones es jugar la primera volea, presionar, presionar, presionar y cada vez meternos más encima de la red, comiéndonos la red, bueno, por ese énfasis, ¿no? en querer atacar. Nos da la sensación de que cuanto más cerca estamos del campo del rival, mayores oportunidades de ser agresivos vamos a tener. Y en cierta manera esto es correcto. Os pongo un ejemplo. Presiono, me pego, ¿vale? Saco la pelota por 4, siempre sin invadir, ¿de acuerdo? Esto es correcto, ¿vale? ¿Pero por qué? Porque yo he podido hacer una lectura que me permite saber que mi rival me va a regalar la pelota. Vamos a hacerlo otra vez y me tiras la primera normal y la siguiente firme aquí. Si no leo bien, lo que va a suceder es que presiono, pero él, que me ve venir, me juega la pelota al cuerpo y por lo tanto resulta que me pego a la red para defender. No tiene sentido. Por eso es importante hacer una buena lectura y entender que estar más cerca de la red no significa atacar mejor. Vamos con el error número 2. Etiqueta o mándale ese vídeo a tu amigo que hace esto, porque esto lo hacemos muchos porque no queremos perder la red, ¿vale? Me juegan un globo bueno y yo trato de sostener la red como puedo. Os hago el ejemplo y lo veis claro. ¿Qué creéis que estoy haciendo con esta volea aquí abajo? Pues defender. Es más, mi rival se me va a meter y la siguiente pelota le va a quedar aquí para contragolpear. ¿Cuál es la situación? Me juegan un globo, a lo que yo retrocedo y trato de sostener la red con una bandeja. Esta bandeja yo, lógicamente, voy a intentar que lleve una velocidad media o media baja y voy a intentar esquivarlo. Pero ciertamente, después de bandejear desde aquí, salvo que me llame Martín Dineno, pues, o Pede Chingoto, va a ser muy complicado que consiga que la bola vaya, recupere la red y llegue a la red en una posición de dominancia con pelota por encima de la altura de la red. Recordemos que esto es defender y esto es atacar. Jaime, ¿me tiras otra vez el mismo globo? Fijaos, mismo globo profundo, ¿qué me interesa? ¿Sale? Dejo pasar y salgo con otro globo y ya he ganado la red. Es lo mismo, sostengo. O, pónmelo otra vez, mi compañero me canta, me acaban de cantar, ¿vale? Y entonces, como sé que se ha quedado atrás uno de los dos jugadores o como sé que hay espacio, salgo. Pero yo utilizo a mi compañero para que me dé la información y juego una pelota en consecuencia. No me sirve de nada sostener la red si voy a venir a la red a defender. Así que punto número 2, tratar de bandejear más atrás de lo que corresponde. Y ahora me preguntaréis, Manu, ¿cuál es el último punto desde el que me corresponde bandejear? Pues depende de ti, de tus capacidades, de tu velocidad, de tu bandeja y depende de lo que te presionen tus rivales, así que no te puedo dar una distancia, pero está claro que en cada partido habrá una zona desde la que ya no te interesa bandejear. Vamos con el tercer de los errores y son las basculaciones, es decir, cuando nosotros estamos jugando lo normal es que se encare el partido en diagonal. La pista es más larga, la bola da vueltas, generalmente viene en diagonal.
Fijaos que la posición cuando estamos cubriendo el cruzado es diferente de cuando estamos cubriendo el paralelo. En el cruzado estamos pivotados hacia atrás, ¿vale? O escalonados, que solemos decir. Por lo tanto, si cambio del cruzado al paralelo, debo cambiar mi distancia a la red. El error es este. Vale. Cruzado, cruzado, cambio, paralelo, y esta pelota ya no la cazo en el centro. ¿Por qué no la cazo? Porque fijaos la distancia. ¿Puedes jugarla otra vez, la misma pelota? Si la pelota va por el centro, no, desde allí, desde ahí. Cuando la pelota viene de mi paralelo y pasa por el centro, dale, me queda esta distancia. Esto es como los porteros de fútbol. Todo lo que yo me acerco ahora a mi rival hace que yo cierre la pelota. Aquí la tengo, ¿vale? La cazo bien. En el momento en que me voy yendo para atrás, la misma pelota, ya no llego, sigue con la misma pelota, y cuanto más atrás estoy, más lejos estoy. Es un cono que se va abriendo. De la misma manera que un portero sale al delantero en la situación 1 contra 1, aquí cuando la pelota viene del paralelo, me tengo que pegar y mi compañero estará por detrás, por mi espalda. Y es la situación típica que siempre decimos. ¿La pelota al centro de quién es? Normalmente dicen, del que tiene la derecha. Sí, pero generalmente es del que está en cruzado. Entiendo que lo habéis entendido. Así que, ¿qué sería lo ideal? Hacer pelota cruzada, mantengo posición, pero si bien cambio yo o cambia mi compañero, me muevo y tapo hacia adelante. Yo taparé la paralela y aquí quieto. Y el centro de mi compañero. ¿De acuerdo? Este sería el tercero de los errores. Después de haber visto estos 3 errores, déjame aquí debajo cuál es el que cometes tú con mayor regularidad. Si te ha gustado, revienta el botón de me gusta, compártelo con tus amigos y nos veremos en el próximo tutorial técnico-táctico a ver si dejamos todos, incluido yo, de ser unos paquetes. Chao, chao.